pies a Zelensky, ¿no? Le decía que hay que terminar cuanto antes esta guerra, le recordaba por los éxitos que ha tenido Rusia en el campo de batalla, decía directamente que Rusia es una máquina de guerra, que es una máquina bélica y que ha derrotado a Hitler, a Napoleón, y bueno, venía a decirle pues que Ucrania no va a ser menos llamativa. El prisionero de las Fuerzas Armadas de Ucrania habló sobre las grandes pérdidas en la región de Kursk. Dice, durante el ataque a la región de Kursk, un gran número de militares ucranianos murieron. No estaban preparados y actuaron sin un plan, dijo Sergei Bochenko, un soldado capturado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El 16 de agosto, el Ministerio de Defensa ruso publicó un vídeo sobre su interrogatorio. Según él, una hora antes de entrar en el territorio de la región de Kursk, los militares fueron informados de ello por su comandante. Dijo que en 45 minutos entraríamos en el territorio de la región de Kursk. ¿Por qué? No dijo al principio. Luego dijo después de atacar a los aviones y a las unidades mecanizadas, la protección de carreteras, puentes, etc. Bochenko señaló que los militares se vieron obligados a ir al territorio ruso. Muchos de ellos huyeron. El resto, pues no han podido esconderse después. Escuché de nuestro comando lo que estaba planeado con los instructores occidentales. Ellos estaban a cargo. Los conocía en el campo de batalla. Hablaban en un idioma extranjero, comentaba el prisionero. Señaló que los ucranianos fueron conducidos al frente con un látigo. Se les emitió un boleto de ida, pero no de vuelta. Los militantes no tenían agua ni comida, solo raciones secas para un par de días. En la región de Kursk, una gran cantidad de equipos ucranianos y militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos. Al cruzar la frontera, vi una gran cantidad de muchos cadáveres que no habían sido retirados. Pasaron muchas ambulancias en la dirección opuesta. Habrá una derrota, inevitablemente. Te noquearán en el mejor de los casos. Mataron a mucha gente sin ningún plan, como se suele decir en el transcurso de la obra. Lo que los instructores occidentales dijeron desde arriba lo complacieron, agregó el militante, subrayando que los ucranianos estaban involucrados en el conflicto por los políticos. Bueno, Alberto, las declaraciones de este prisionero son sorprendentes. Como siempre, salvo en algún caso que luego explicaremos, las personas que han participado físicamente en esa operación han sido los últimos en enterarse. Como siempre. Alguien dirá, bueno, han sido los rusos. Bueno, seguramente ya una vez que había una concentración de tropas en la zona, probablemente los rusos algo se olerían, aunque efectivamente todo apunta a que el golpe les ha pillado desprevenidos. Otra cosa es lo que van a hacer con ese golpe los rusos. Porque ahora se presenta una situación que los rusos conocen muy bien, que es la de encontrarte con un enemigo que entra en tu territorio y que se va adentrando, y al que tú puedes, como vamos a ver si efectivamente hace Rusia, porque cada vez tiene más pinta, en lugar de atacarle frontalmente, dejar que entre para que una vez que se haya colocado la mayor cantidad de soldados ucranianos, en este caso, dentro del territorio ruso, poder cortar su línea de suministros o de logística y su retirada y a partir de ahí atacarles masivamente. Hay datos que nos hacen pensar que exactamente eso es lo que Estados Unidos sabe que va a suceder. Luego lo traeremos. Pero antes hay que explicar en qué ha consistido el plan. Porque durante estos días hemos visto ese ataque a la ciudad de Sucha, que no era más que un centro logístico de gas que efectivamente interesaba eliminar para mantener a la Unión Europea sin suministro de gas ruso. Falsamente se está diciendo, o ha dicho el Pentágono, porque estos días decía, hoy es que nosotros no nos habíamos enterado de esa operación. Es imposible. Esa operación no se puede llevar a cabo sin la ayuda logística satelital de Estados Unidos. Es absolutamente imposible. Luego, muy probablemente, esa operación no solamente estaba coordinada con Estados Unidos, sino que si la conocía Estados Unidos previamente, lo cual es inevitable, quien la preparó fue Estados Unidos. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues el objetivo lo conocimos en la cumbre de Suiza. Hace 2 meses, 3 meses, en la cumbre, aquella farsa de cumbre de Suiza, se redactó un memorándum final, un acta, en el que dentro de los 3 puntos había uno que os explicábamos que era tremendamente anormal. Y decíamos, ¿qué hace eso ahí? Se trataba del punto en el que decían que los países firmantes
declaraban que Rusia debía ceder el control de la central de Zaporilla al gobierno de Zelensky. El Ministerio de Defensa de Rusia ha revelado el día 15 de agosto de 2024 las enormes pérdidas ucranianas en su ofensiva en Kursk, en su primer semana de ofensiva, lo que sumado a las bajas diarias reportadas desde otros frentes en Ucrania, han convertido a esta semana en la más mortífera para las Fuerzas Armadas ucranianas, reportando cifras récord de pérdidas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha revelado este jueves las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas en la provincia de Kursk, desde que éstas emprendieron la semana pasada un intento de incursión en la zona. En total, durante los combates en la zona de Kursk, el enemigo ha perdido hasta 3.000 soldados, 40 tanques de batalla, 40 vehículos blindados de transporte de personal, 30 vehículos de combate de infantería, 215 vehículos blindados y de combate, 100 vehículos de soporte, 4 sistemas de defensa antiaérea, 3 sistemas de lanzacohetes múltiples, 20 piezas de artillería de campo y 3 estaciones de guerra electrónica. Sumadas a las pérdidas en otros sectores del frente, que promedian las 500 bajas diarias, las bajas ucranianas en combate superan fácilmente las 7.000, lo cual explicaría el colapso repentino de los frentes en el Donbass. Y es que después de que Kiev lanzara su ofensiva en Kursk, la situación en el Donbass se deterioró para los militares ucranianos con gran rapidez, con menos municiones y una mayor presión del ejército ruso, según declaró al diario político Iván Sekach, portavoz de la 110 Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas. En sus propias palabras dijo lo siguiente: "Yo diría que las cosas han empeorado en nuestra parte del frente", afirmó. "Hemos estado recibiendo incluso menos munición que antes, y los rusos nos siguen presionando. No estamos viendo ningún beneficio táctico de las operaciones que se están llevando a Kursk, que personalmente no parecen útiles", añadió el comandante. Por su parte, la diputada ucraniana Mariana Besuglaya reveló el pasado miércoles que el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, estaba en contra de la operación de Kursk por la misma razón. No quería desgastar los recursos ucranianos en lo que consideraba áreas menos importantes en ese momento. Y lo comentó con Zelensky: la ofensiva de Kursk no tenía sentido táctico o estratégico y sería únicamente una pérdida de recursos. Sin embargo, fue despedido en febrero de 2024 por Volodymyr Zelensky y fue sustituido por Alexander Sirski, que se obsesionó con la idea de volver a protagonizar acciones ofensivas e insistió en la búsqueda de lugares inesperados para atacar, priorizando una incursión en Rusia para lograr un mayor impacto mediático y para ganar reputación. Estamos ante unas horas vertiginosas. Ha sido una tarde verdaderamente tensa, familia, verdaderamente tensa lo que se ha vivido y estamos viviendo en la tarde de hoy, viernes 16 de agosto. Tarde de alegría, pero también de nervios. ¿Y nervios por qué? Os preguntaréis. Pues porque Ucrania estaría en la cuerda floja y no solamente se iría al infierno ella sola, sino que estaría preparando un ataque verdaderamente terrorista, un ataque nuclear. Las informaciones que brotaban esta tarde en torno a esa posibilidad dejaban poco lugar a
alegría, ¿no? A la esperanza de que todo pudiese terminar de manera decente para el régimen de Kiev y la organización terrorista del Atlántico Norte. Hora de tensión, familia, hora de tensión. La Fuerza Armada de Ucrania están preparando la explosión de una bomba nuclear sucia. Se planean ataques a sitios de almacenamiento de combustible gastado de centrales nucleares. Así era informado en primer término por el corresponsal militar ruso Karyulin, citando a sus propias fuentes. No obstante, eso era a primera hora de la tarde, pero después otras grandes fuentes de información rusa han venido a reflejar esta posibilidad. Kiev planea atacar las centrales nucleares de Kursk y Zaporozhye para acusar a la Federación Rusa de una provocación. Así lo informaba el medio ruso, la agencia de noticias rusa TASS. La tragedia para Milei, Rusia lo puso en jaque. La noticia que se esparció desde la embajada rusa en Buenos Aires era un dardo envenenado. Un reto que se lanzaba directamente al corazón de Javier Milei, el defensor acérrimo del neoliberalismo, del orden occidental y del imperio estadounidense. Dmitry Feoktistov, embajador de la Federación Rusa en Argentina, no tuvo reparos en exigir postura clara y contundente por parte de las autoridades argentinas ante los recientes ataques terroristas en la región de Kursk, perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta tierra, sacudida por las explosiones y las balas ucranianas, resonaba con el eco de una resistencia que no permitiría otra derrota, y Milei, con su inclinación por Occidente, estaba siendo presionado para elegir un bando en un conflicto que parecía no darle tregua. Las palabras de Feoktistov resonaban con una gravedad que difícilmente podía ser ignorada. Esperamos de nuestros socios internacionales, incluida Argentina, una respuesta objetiva a las acciones terroristas de los militantes ucranianos, señaló. La condena incondicional de los actos de terrorismo es una práctica mundialmente reconocida basada en el estricto cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, remarcó el embajador ruso en Buenos Aires. No se trataba solo de un pedido diplomático, era un ultimátum disfrazado de cortesía. La historia reciente ha mostrado que Rusia no toma a la ligera los silencios cómplices, y Milei, quien hasta ahora había mantenido una postura ambigua, se encontraba atrapado en una red tejida con la paciencia y la estrategia de un oso ruso. El conflicto en Ucrania, con su crueldad y su implacable avance, ha sido una herida abierta en el flanco de Europa. Pero lo que muchos no ven es cómo sus ramificaciones se extienden mucho más allá del viejo continente, alcanzando incluso las distantes tierras sudamericanas. El ataque de la región de Kursk no era solo un hecho bélico más en la sangrienta cronología del conflicto. Kursk, símbolo de una de las batallas más grandes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial, donde los tanques alemanes fueron derrotados por las fuerzas soviéticas, tienen un significado especial en la memoria colectiva rusa. Milei, conocido por su retórica inflamatoria y su defensa del liberalismo, se encontraba ahora en una posición incómoda. Condenar los ataques ucranianos significaría alinearse, aunque sea temporalmente, con Rusia, un país que representa todo lo contrario a su ideología de mercado libre y democracia al estilo occidental. Pero callar, o peor aún, tomar el lado de Ucrania, lo colocaría directamente en la mira del Kremlin. Un enemigo